Decía, 1.200.000 ciudadanos y ciudadanas de la Argentina van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Una muy buena noticia, va a ser retroactivo al 1 de enero. Estamos ahora para hablar de este tema y de otros temas de la actualidad en comunicación con la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca. ¿Qué tal, Cecilia? Buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bien. Bueno, realmente una muy buena noticia, ¿no? Los alcances y a partir de cuando esto comienza a regir a partir ahora de abril ya, ¿no? Sí, nos parece a nosotros es una medida que se va a sentir en el bolsillo del conjunto de trabajadores y trabajadoras importante, y esto se inscribe en algo que habíamos conversado, que es la necesidad de subir los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras para que eso apuntale la recuperación económica, ¿no? Así que sí, la verdad que es una buena medida y nos parece que va a fortalecer esta reactivación que vemos, a pesar, por supuesto, de las dificultades que nos presenta la pandemia y las medidas sanitarias vinculadas con la pandemia, ¿no? Sí, totalmente. Alivia en este momento, justamente va a aliviar mucho bolsillos. Sí, todo el mundo, cada uno en el nivel de vida que tiene, está justo y está con problemas de distinta índole, entonces, bueno, esto es. Y es justo también porque, bueno, siempre pasa esto con este impuesto, que es un impuesto progresivo, con lo cual no es que hay que tirarle duro a este impuesto, pero lo que tampoco es justo es que se le aplique a niveles salariales que, digamos, ya no se pueden considerar niveles salariales elevados, ¿cierto? Y bueno, y es esto, más plata en el bolsillo para poder afrontar los gastos de la casa. Así es. Cecilia, buenos días. David Cufret saluda. Hola, buenos días. Respecto de hacia adelante, después, ¿cómo se va a actualizar ese mínimo no imponible o ese nivel a partir del cual hay que pagar el impuesto a las ganancias? ¿Por el índice de salarios? Sí, efectivamente. Es así para que no se nos retrase y para que entonces no vaya tomando una porción cada vez más grande de los trabajadores. Así que eso me parece que nos va a dejar tranquilos, en el sentido de que más o menos siempre sea el mismo universo de trabajadores y trabajadoras los que tengan que afrontar el impuesto y que son los que tienen los salarios más elevados. Sí, porque anoche escuchaba en la televisión una senadora de la oposición de Juntos por el Cambio que decía que no había índice de actualización, pero sí lo hay. Sí lo hay, y yo creo que además es importante, algo que me parece importante también rescatar hoy, es que también el Poder Ejecutivo ha enviado un nuevo proyecto de ganancias para las sociedades. Creo que las cosas van todas juntas, digamos, para hacer un análisis más general. Nosotros, lo dicen los números, y creo que en parte se siente la recuperación, está presente la recuperación económica después de un año muy complicado, con una caída del 10% del producto, que siempre digo, bueno, no soy 10, pues 9,9, pero quiero decir, es realmente enorme. Estamos viendo una recuperación muy fuerte en industria, donde ya se están generando empleos por arriba del sector del momento del golpe de la pandemia, y también en construcción. Ahora, es una recuperación heterogénea. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando digo heterogénea, hay sectores que no han podido recuperar todavía los niveles prepandemia. Y convengamos también que esos niveles prepandemia no eran ninguna situación de bonanza, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de los primeros meses de 2020, después de 2 años de contracción económica muy dura, como fueron en 2018 y 2019. Entonces, todas estas medidas se inscriben en esta idea de poner, digamos, plata en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, y de ir dando las señales en favor de la producción y el trabajo, que es lo que siempre dijimos. Entonces, por un lado está el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría es sobre los trabajadores, y que solo pague una porción, que realmente son los que tienen los salarios más elevados, y por el otro lado está este proyecto que les decía, que es cómo va a quedar el impuesto a las ganancias sobre las empresas. Y ahí, digamos, luego una reunión muy fructífera con nuestro bloque, tanto de diputados como de senadores, a quienes también agradezco, porque fue esta semana la reunión y fue una muy buena reunión, larga, muy interesante. Estamos enviando un proyecto en el que 9 de cada 10 empresas en Argentina van a pagar menos impuestos a las ganancias, es decir, les va a tocar una alícuota que es a partir del 25%. Por primera vez, el impuesto a las ganancias no va a estar relacionado con el tamaño de la empresa, sino con la ganancia de la empresa. Es decir, si ganas menos, tenés una alícuota menor, y si ganas más, tenés una alícuota más alta. Y esto es justo porque no es cierto que siempre a las empresas grandes les va bien o que a las empresas pequeñas les va mal.
Eso no necesariamente es así, depende del sector, depende de la situación. Entonces, a cada uno de acuerdo a la ganancia que generó, entre 25 y 35. Y además no hay tiempos discretos, esto parece un poco más técnico, pero no importa, digamos, se graba sobre una tasa marginal, entonces no es que si vos ganaste 100, después ganaste 101 y saltás del 25 al 30, no es así, ¿no? Sino que va de a poco subiendo la alícuota suavemente, ¿no? Sí, está bien. Y me parece que ese también es un buen proyecto y nos pone nos encara hacia esa recuperación que estamos buscando, insisto, en un momento donde por supuesto todavía está el impacto de las medidas sanitarias. Sí. Cecilia, acá es muy importante porque también ha trascendido que en este marco de pandemia y de nuevas restricciones, el gobierno está analizando reemplazar el ATP, que el año pasado fue fundamental para las empresas y para mantener el trabajo en la Argentina, por un Repro 2, por un Repro 2. ¿Esto usted lo puede confirmar? Sí, ahí gracias por hacerme esa pregunta, porque me parece que, digamos, tanto el IFE como el ATP, que fueron medidas muy importantes el año pasado y que por suerte nos dieron la posibilidad de morigerar una parte del impacto feroz que tuvo la pandemia sobre la economía, son como marcas registradas, es decir, todo el mundo ya entiende qué es el ATP, qué fue el IFE, y entonces el Repro, yo cuando volveo a los diarios de Cultura Tele, veo que hay una cierta confusión, como si el Repro fuera el hermanito menor del ATP, en el sentido de que no tiene la misma fuerza, no puede ayudar del mismo modo. Esto no es así, es al revés. Nosotros, de hecho, el Repro lo sacamos en noviembre del 2020 para los sectores no críticos, que ya no se podían presentar en el ATP. Entonces tenemos el Repro funcionando desde noviembre, y es una versión mejorada del ATP. Es un instrumento. Igualmente las empresas se anotan en la página de AFIP, igual que lo hacían en el ATP, exactamente igual. Como ustedes saben, no habrán tenido reclamos. Nadie tuvo problemas en esas inscripciones y eso funciona muy bien. Tenemos del otro lado el CBU de todos los trabajadores y las trabajadoras ya cargado. Tenemos el vínculo con la ANSES, el vínculo con el Banco Central ya establecido. Y este Repro nos permite a nosotros mirar la facturación de las empresas, pero mirar también algunos otros indicadores. Y de hecho, viene funcionando el Repro desde noviembre, y les digo algunos números. Para el mes de enero es interesante, porque en noviembre y diciembre eran muy pocas empresas, porque nosotros todavía teníamos el ATP, más o menos en el Repro estábamos pagando los salarios a más o menos entre 2.500 y 3.500 empresas, y eso representaba más o menos entre 83.000 y 110.000 trabajadores por mes. Después en enero, cuando ya no estaba, el ATP saltó a 10.000, casi 10.300 empresas, 350.000 trabajadores, unos 4.500 millones de pesos por mes. Y en febrero y marzo fueron bajando las empresas que se anotaron. Lógico, porque se nota la recuperación. ¿Y qué va a pasar ahora? Y probablemente vamos a tener más empresas anotándose. ¿Quiénes? Y bueno, aquellas que ahora no pueden funcionar, en el caso de los bingos, y también los restaurantes, que si a usted achican el horario en el que puedes trabajar, obviamente vas a tener una merma en tus ingresos. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a todas las empresas. Nosotros tenemos la instrucción del jefe de gabinete de que no podemos apartarnos ni un segundo de lo que se ve en la realidad. ¿Y qué porcentaje del salario cubre el Repro? Bueno, este original tenía 3 instancias. En los sectores no críticos pagábamos 9.000 pesos. Esto es hasta antes de ahora, ¿no? 9.000. En los sectores críticos 12.000, con un asterisco les pongo ahí, porque ahí, tanto en el caso de cultura como turismo, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura daban un plus, con lo cual ese salario llegaba a 16.000 en el caso de turismo y a 18.000 en el caso de cultura, y luego 18.000 daba el Repro para salud. De todos modos, estos valores, que eran con los que veníamos trabajando, es muy posible que el Gabinete Económico los aumente. Yo no puedo anticipar todavía porque estamos todavía conversando en nuestro chat y mandando alternativas. Seguramente hoy tendremos una reunión sobre este tema, pero me queda muy claro, los escuché a mis colegas, todos sabemos que si nosotros queremos que las empresas puedan cambiar esta segunda ola y queremos que los trabajadores y las trabajadoras reciban sus ingresos, esto hay que fortalecerlo. Y tenemos la indicación del jefe de gabinete en este sentido. No, aparte es muy importante, Cecilia, porque el gobierno no ha estado ausente en ningún momento. Con el IFE apoyó a miles y miles de argentinos que hasta pudieron tener una pyme y que hoy tienen una pyme, no sé, fábrica de pasta, una mensajería, fábrica de factura. Como siempre. Sí, siempre hay
Sí, perdón que le interrumpa, No, pero siempre hay una parte que siempre dice, pero bueno, hay que ir a la plata, ¿qué yo quiero hacer con la plata? En realidad siempre, cuando uno pone en juego una política de sostén de ingresos, es muy fácil lo que la gente hace. Trata de vivir un poquito mejor, y esto quiere decir, compra alimentos o se hace de algo que le permita generar más ingresos. Es lo que hacemos todos. Claro, no hay nada estrafalario, ni nada raro, ni nada... Y quiero volver también sobre el tema del IFE, porque es un... muchos dicen, bueno, deberían ya poner un nuevo IFE. Nosotros vemos que hoy, nosotros pusimos el IFE en el momento en que la gente no podía salir de su casa. Claro. ¿Sí? Nosotros hoy no estamos en ese momento. Hoy las restricciones no son esas. No, tienen que ver con la nocturnidad, son otro tipo de restricciones. No creemos que en este momento haga falta un IFE. Pero no somos necios. Leímos los datos de pobreza igual que todos, que son terroríficos, y por supuesto que hemos tenido el último trimestre del año pasado y este primer trimestre una aceleración de la inflación, y eso pega duro en alimentos, más por un montón de motivos, entre ellos porque aumentaron los precios internacionales de los alimentos. Entonces, nosotros cuando salimos del IFE desplegamos también una cantidad muy grande de medidas que están en pie y funcionando, y que de hecho las fortalecimos en el 2021, por esto que alguna vez creo que conversamos con ustedes también. El universo del IFE era muy heterogéneo, 9 millones de personas, situaciones muy distintas, y personas de, por supuesto, todo el país, pero además personas inactivas, personas desocupadas, personas que trabajaban en el mercado informal, mujeres que iban a trabajar en casas particulares. Entonces, ahí la situación de ese universo es muy diferente, y nosotros tuvimos distintas políticas para ello, pero estamos listos también para ver dónde hace falta. Ayer conversaba con el ministro Roger, por supuesto me decía, vamos a tener que fortalecer las partidas del ministerio vinculadas con el tema alimentario, por supuesto así lo haremos. Claro, totalmente. Bueno, Cecilia, gracias por confirmarnos esto. Se viene entonces el Repro 2 para ayudar a las empresas. Por favor, que se anoten las empresas. Alrededor del 20 siempre se abre el Repro. ¿Y dónde se abre? En la página de AFIP. Las empresas saben cómo hacerlo, funciona perfectamente bien. Hemos aprendido mucho, así que por favor que usen esa herramienta y nosotros vamos a fortalecerla. Un gran abrazo, Cecilia, que tenga buen día. Por favor, a ustedes. Chau, gracias. Gracias, Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete de la Nación. Muy importante esto, muy importante. Repro 2 que se pone en marcha, atención a las empresas, ya se van a poder este mes, a partir del 20, en la AFIP. Y se viene con aumentos, dijo, anticipó que va a aumentar el monto de los...